Nueva app, actualízala y descárgala en App Store o Play Store. TVC va con vos. Buenas tardes, esto es Día Político por TSI. Un tema económico. Hoy es la fecha de vencimiento para el pago del impuesto sobre la renta. ¿Qué implica esto para la economía del país? Pero antes, yo quiero dar algunos datos que manejó la Secretaría de Finanzas en su proyección que hizo para el ejercicio fiscal 2020 en materia de recaudación fiscal. Ellos proyectaron un total de 114.000 millones de lempiras de recaudación. Para ello proyectaron solo en el tema del impuesto sobre la venta unos 48.343 millones de lempiras, mientras que en el pago del impuesto sobre la renta proyectaron 37.094 millones de lempiras y el ingreso de otras actividades comerciales que podría dejar unos 18.638 millones de lempiras. La pregunta es, esta meta fiscal prácticamente es inalcanzable en Honduras por el problema de la pandemia. Antes de hablar del pago de estos impuestos, si conviene o no una prórroga, el pago a cuentas también del impuesto sobre la renta, yo saludo a mi invitado, al licenciado José Luis Moncada. Buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, Ramón, gusto en saludarlo, es un placer estar con usted nuevamente. Esta proyección de recaudación tributaria por parte del gobierno se viene a pique por la pandemia. Mire, Ramón, esta es una cadena de acciones propias donde el gobierno tiene una responsabilidad clara. Sí. Es decir, si usted no tiene una estrategia de salud que pueda permitir controlar y mitigar los efectos de la pandemia, pues va a tener un efecto también en la economía del país. Y esto ha repercutido en lo que es la apertura inteligente del sector productivo de la economía. Entonces, se inició con un proceso de reapertura inteligente, la empresa privada se preparó a todos los niveles para poder operar con todas las medidas de bioseguridad, se abrió y comenzó a operarse un porcentaje sustantivo en las 3 zonas que el gobierno definió. Tal vez un 30% de operaciones que se dieron, pero inmediatamente se disparó el contagio, que yo no creo que sea necesariamente imputable a la apertura que se dio, sino que al mal manejo que tiene la estrategia de salud, donde nosotros vemos que los resultados de los exámenes vienen 15 o 20 días después. Aparentemente está mejorando. Entonces yo no le puedo imputar al incremento que se dio de los casos a la apertura económica. Entonces, si el gobierno no tiene una buena estrategia en salud, no va a tener una buena estrategia en el sector económico y por ende va a repercutir en que el Estado reciba mayor cantidad de impuestos, ya sea por renta o por venta. Si no se redefine claramente el Estado en esta temática, pues va a tener que alargar un poco esa moratoria del cobro de impuestos sobre venta y renta, porque continuamos en un episodio de cierre de la economía, donde los sectores pequeños y medianos son mayormente afectados. Esta moratoria, usted desde su punto de vista tiene que aumentarse, tiene que prolongarse en el país, tomando en cuenta los tiempos, porque en agosto vencería la última amnistía aprobada por el Congreso para ciertos sectores productivos. Bueno, mire, si seguimos encerrados y si no hay actividad económica, ¿qué es lo que va a cobrar el gobierno de impuestos sobre venta? Y el impuesto de renta también va relacionado. Si usted no tiene venta, no tiene utilidad, entonces hay una relación estrecha uno con el otro. Para mí, si no hay una reactivación de la economía y no hay resultados propios en la estrategia de salud, pues va a tener que ampliarse el plazo. Y si es bien cierto, el Estado va a recibir menos ingresos y por ende no poder soportar el presupuesto de la República, va a tener que limitar sus gastos. Y en eso yo quiero ser enfático. He pedido públicamente que el gobierno debe presentar un presupuesto de crisis. No se ha reformulado el presupuesto del 2020 en el Congreso de la República. La ministra de Finanzas dice que lo tiene, pero legalmente hasta que el Congreso no lo apruebe, ella no lo debería de ejecutar de una manera a su criterio, sino que tiene que ser a nivel del que el Congreso de la República lo apruebe. ¿Es una realidad la economía del país? ¿Es una realidad la perspectiva de el ingreso tributario? Imagínese datos de la propia ministra de Finanzas, que lo dio a conocer en una reunión privada en la mesa multisectorial. Habla de que la recaudación
en materia fiscal diaria, por día, proyectaban 108 millones de lempiras en todo el país, de todos los impuestos. Esta cayó a 45 millones de lempiras por el cierre de la economía en medio de la pandemia, pero en la reapertura que se dio unos días lograron un incremento de 90 millones de lempiras. Partiendo de esto, ¿qué visualiza usted en el ingreso tributario del país? Porque si seguimos cerrados, la proyección va a seguir siendo negativa. Esa es lógica simple, ¿verdad? Entonces, el gobierno tiene que hacer varias acciones. Una, un presupuesto adecuado a la realidad de los ingresos tributarios, focalizando las prioridades en los temas fundamentales, eliminando gastos, por una parte, y por otro, permitir la apertura gradual en los sectores de la economía del país, en las ciudades que esté más controlado la contaminación, de manera que se reactive y que pueda generar impuestos de venta e impuestos de renta. Caso contrario, pues el Estado va a tener que buscar fuentes de otros recursos para poder cubrir esas obligaciones que tiene. Mire, hemos tenido ya tienen complicaciones con los salarios de los empleados de 3 meses. Les ha costado pagar a los maestros. Esto quiere decir que la estrategia tiene que cambiar y ser más propositiva en el sentido de dar una solución clara en salud que pueda generar una mayor apertura gradual de la economía para que el Estado pueda tener ingresos y lógicamente bajar los gastos. El Congreso aprobó cerca de 2.500 millones de dólares, que es lo que puede buscar endeudarse el gobierno, externo o internamente. Esto representa unos 60.000 millones de lempiras. ¿Usted cree que esto sería la brecha fiscal con la que va a cerrar Honduras en el 2020? Bueno, mire, es una brecha fiscal bastante grande. El gobierno ha recibido recursos, ya parte de esos recursos, de esos créditos han ingresado. Algunos dicen que se han invertido en salud, la gente está quejándose porque todavía no se mira un impacto de esa inversión, de esos recursos en salud, que se vea realmente que está una mejoría. Yo creo que la brecha va a superar ese monto indiscutiblemente y el Estado debe orientar mejor los recursos y sus gastos. Yo creo que tiene que bajar mucho de la planilla que tiene. En muchos países los funcionarios públicos de alto nivel se han bajado los salarios y esto debe tener algún impacto en beneficio de la mayoría. Retomando el rumbo y el camino de los impuestos en Honduras, en agosto es la última prórroga, la última amnistía. Bien, ¿qué va a pasar a partir de agosto? ¿Qué le vendrá a la economía del país a partir de agosto? Bueno, mire, si seguimos cerrados, si no mejoramos el tema de salud y no hay operación, lo que vamos a tener es más desempleo, más empresas quebradas o cerradas, menos inversión y todavía no vemos una reducción del gasto del Estado. Entonces, la situación se torna aún más difícil. Entonces, aquí se necesita una estrategia clara de impacto que realmente pueda generar una solución en salud y que iniciemos realmente una recuperación de la economía. Y eso pasa por las definiciones que tiene el Ministerio de Finanzas, las definiciones del Banco Central, acciones propias de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros y, lógicamente, decisiones a nivel del Presidente de la República. En 30 segundos, los pagos a cuentas y los pagos de los impuestos, ¿cuál es el tiempo prudencial que se debe de prolongar esta moratoria? Bueno, ya se prorrogaron un mes más. Sí. Es decir, creo que los de agosto van a septiembre, los de septiembre a noviembre, los de noviembre a enero. Correcto. Pero si esto continúa así, va a tener que tener otra prórroga ampliando mes por mes hasta que realmente tengamos una estabilización de las condiciones de la operatividad de la economía del país. Gracias, licenciado José Luis Moncada, muy amable por atendernos en Día Político. Gracias. A la orden. Vamos a la pausa. Continuamos en Día Político por TSI. Saludo al asesor presidencial Marvin Ponce aquí en el programa. ¿Cómo está, Marvin? Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado Ramón Matute. Es un placer para mí volver a estar en las redes de El Día Político, que es un programa de gran mayor influencia en esta temática permanentemente. Gracias, Marvin. ¿Usted cómo interpreta el llamado al boicot de elecciones primarias que llama Libertad y Refundación? En este tiempo, cuando ya se prepara el Consejo Nacional Electoral a hacer el llamado a elecciones en Honduras. Bueno, lo que está claro que la oposición se dedicó a hacer bulla y a hacer rebeliones legislativas y a hacer acciones show, y el tiempo se lo comió y ya no tiene estrategias para poder montar ni siquiera sus elecciones internas. Entonces, en el caso del Libre hemos visto
a la miembro del Libre en el Tribunal Nacional Electoral, el Consejo Nacional Electoral, doña Rixi Moncada, reiteradamente poniéndole trabas, que si no hay censo, que si hay que alargar las elecciones, que si no hay que hacer elecciones, que si no, y Libre ahora lo hizo institucionalmente, que si no hay censo, no hay elecciones. Entonces nos parece realmente que ellos no están preparados ni para un evento interno, peor para estar preparados para una elección general. Entonces ellos quieren ganar tiempo, y si es posible que no hayan elecciones internas y que sean de dedo las elecciones, para poder dirimir sus controversias internas y estar más preparados para las elecciones generales, pero por la vía del dedo. Mire, se conformó ahí en Libre un movimiento llamado Honduras Libre, que lo integran 3 movimientos internos para postular en la precandidatura a Wilfredo Méndez. Ellos dicen que quieren primarias, que ellos no quieren cédula de identidad, que ellos no quieren nuevo censo y que son los mismos partidos los que manejan su propio censo electoral. Es correcto, es que acuerde que a las elecciones primarias se hacen por eso simultáneamente, el mismo día, para que cada quien acuda a su partido. El censo básicamente es la voluntad ciudadana de la persona que quiere ir a votar el día de las elecciones primarias a su partido político, y dentro de su partido político seleccionar a los mejores candidatos. Lo que sí está claro que la mano poderosa de Mel y el melismo, aliado con otros movimientos, el 28 de junio y BFRP y otros movimientos que hay ahí que son los más fuertes, esos movimientos históricos de Libre son los que tienen la figura de doña Xiomara con la mano de Mel, y ahí no van a cambiar las cosas. Ahí, aunque Will se revuelva o Carlos Eduardo Reina, con elecciones o sin elecciones, ahí la candidata va a ser doña Xiomara Castro de Tenaya. ¿Usted cree, Marvin? ¿No le ve posibilidades a Carlos Eduardo, ni a don Wilfredo, ni a don Nelson? Fíjese que yo le veo bastantes capacidades a ellos y posibilidades, y que ya serían mejores candidatos, pero el Partido Libre está tomado por un caciquismo en la mano de Mel, pues, y eso es claro. El cacique manda, y el cacique controla masas, controla simpatías, controla el dinero, controla las alianzas con otros partidos, controla el Consejo Electoral, controla todo lo que es el aparataje institucional electoral a favor de su partido. En ese movimiento es el que tiene el control estricto de eso. Y también doña Xiomara siempre tiene una buena simpatía en la base, ¿va? Porque recuérdese que cuando ella fue candidata a la presidencia en la primera elección del Libre, ella sacó más de 930,000 votos, entonces no es nada despreciable también la figura de doña Xiomara, independientemente del apoyo de Melba, pero claro, ya con el apoyo de Mel es imbatible doña Xiomara. ¿Usted cree que son...? Ni tiene las estructuras para poder ganarle a doña Xiomara en buena lid o en mala lid. ¿Usted cree que las elecciones primarias en Libre son limpias, Marvin? Pues mire, las elecciones primarias siempre están bien cuestionadas porque se abultan los votos, compran activistas, el movimiento más fuerte que tiene más presencia de banca el más pequeño, y entonces normalmente las elecciones primarias no son supervisadas por el Tribunal, por el Consejo Nacional Electoral, y entonces normalmente ahí al final quien decide es quien tiene los sellos en el Consejo Nacional Electoral a nombre del partido y del movimiento al cual pertenezcan. ¿A qué delito se expone don Manuel Zelaya cuando llama a boicotear las elecciones? No, lo que yo creo que es que Mel tiene miedo de las elecciones generales porque sabe que no hay otros movimientos más fuertes que pueden rebasarlo, ¿va? Todavía a Mel le va a costar rebasar, si no se alía con Narrala, poder rebasar al mismo Narrala, ¿va? Narrala, para bien o para mal, con partidos y sin partidos, Narrala es el gran elector de la oposición. No hay otro más fuerte ahí, ni siquiera los partidos políticos estructurados, ni siquiera el PIN o el Partido Liberal, el mismo Partido Libre, ¿va? Todavía creo que la figura de Narrala pesa mucho. Narrala es el opositor sistemático, coincidente, no cambia su discurso borrascoso, ofensivo, de ataque, pero eso a alguna gente de la oposición le encanta eso, inclusive al voto independiente. ¿Logra constituirse como partido Salvador Narrala? Yo creo que ya no quiere partido político, creo que Narrala ya no quiere, no lo miro trabajando ya por el partido político. Lo que yo creo que Narrala anda buscando quien lo llame para una alianza, pero siempre bajo la cabeza de él, porque Narrala prefiere ser, como dicen, cabeza de ratón y no cola de león. Bueno, pero en Libre no lo quieren ver. ¿Quién lo puede llamar a una alianza?
No, es que no es que lo quieran ahí, a ver, en Libre lo necesitan. Esa alianza fue fuerte y si esa alianza se renueva, va a ser una alianza bastante importante con o sin el Partido Liberal, que no le veo mucha perspectiva de crecer, ¿va? Y en el Partido Nacional, ¿quién gana las primarias, Marvin? Según su perspectiva. Ahí gana Tito Fura bastante, un 7-3, un 6-4, todavía hasta ahorita por lo menos, así, a menos que se recomponga, pero el movimiento de Oliva no lo veo yo que pueda avanzar más de lo que tiene, y la figura de Tito Fura también es nueva, es una figura poco partidaria, menos partidista, menos contaminada, y además es un alcalde que ha hecho una labor en obra pública en la ciudad que no se puede desconocer, y además su estilo y su estilo de no ser político, de joco serio y bonachón, le permite a él tener más fuerza, y por eso usted puede ver todas las encuestas, las figuras más fuertes de la política hondureña son los dos árabes, Nasrallah y Afura. ¿Pero usted cree que si gana Tito Asfura las primarias llegue hasta el final a las elecciones generales? ¿O pueden haber sorpresas en el camino? El Partido Nacional va a ser imbatible por muchos años. Todavía no le veo a la oposición, a menos que hubiera una alianza de todos contra uno. No, pero Marvin, pero no me contestó. ¿Usted cree que Tito Asfura llegue hasta el final, hasta las elecciones generales? ¿O cree que pueden haber sorpresas en el camino en el Partido Nacional si él gana las primarias? No hay sorpresas. Mire, la única sorpresa que podía haber es que el presidente Hernández, como han dicho algunos, quiera reelegirse, pero el presidente Hernández ya se dio cuenta y él está decidido a no seguir, ¿va? Ya es una decisión que ha tomado familiarmente, personalmente y partidariamente. Entonces yo no creo que haya sorpresas ahí, porque la única sorpresa en el Partido Nacional más bien es Tito Fura, ¿va? Que Oliva, que el mismo Ricardo Álvarez y otras figuras tradicionales del Partido Nacional. La figura nueva que puede, a pesar de toda la crítica de corrupción que ha tenido el Partido Nacional, enjuiciamientos por el mismo fiscal de la República y el desgaste gubernamental de 12 años, la única figura que reoxigena al Partido Nacional se llama Tito Asfura, a mi juicio, todavía. ¿No le interesa al presidente Hernández? No reconozco que Oliva tiene una experiencia impresionante, es un gran político, un hombre mediador, una persona con un colmillo político impresionante, pero su equipo departamental lo veo ya desgastado y golpeado, sobre todo por muchos de ellos haber participado en actos de corrupción que están en juicio todavía, ¿no? Bien, le pregunto, usted al presidente Hernández no le interesa volver a un ajuste electoral, ¿se lo ha dicho a usted personalmente? Sí, a mí me lo ha dicho y al pueblo hondureño se lo ha dicho, y hace todavía como un mes y medio que platicamos con el presidente y él me dijo que no tiene ningún interés en seguir, y además que no es consecuente, que él su palabra la ha empeñado en dedicar su tiempo a su familia, a otras actividades de su vida privada, y además que ya con 8 años ha sido una labor bastante fuerte, sí, para poder dirigir el país. En un minuto, por favor. Esto de la nueva cédula de identidad, del nuevo censo electoral, pero sobre todo el nuevo documento personal, ¿usted cree que el pueblo hondureño acuda a estos enrolamientos que llama el Registro Nacional de las Personas? Mire, este problema de la pandemia va a ser bastante largo. Yo creo que esto va a impedir también, el pueblo no está motivado a irse a inscribir para cuestiones electorales. La gente no quiere nada de elecciones ahorita. Las elecciones primarias sí son complicadas para el mes de marzo, para poderse llevar a cabo. Yo creo que en términos de tiempo, si no hay que desconocer que no hay condiciones. Imagine al político que anduviera haciendo política en este momento, buscando un voto cuando la gente está debatiendo entre el hambre y la pobreza. Entonces es complicado. Además, todavía hay tiempo, Ramón, para un outsider. Todavía hay tiempo para un outsider que pueda revertir y golpear a todos los partidos instituidos, porque esta pandemia ha generado en la encerrona de más de 100 días una nueva cultura política al interno de la familia. La gente ya tiene que revisar sus niveles de consumismo, sus niveles de endeudamiento privado, su familia para prioridad, su salud y otras cosas que le van a empezar a cambiar el chip, y a no ser borrego de ir a votar por una bandera o por un color o por un candidato si no tiene propuestas. Gracias, Marvin Pose, asesor presidencial, por atendernos aquí en Día Político. Gracias, vamos a la pausa. A la voy hablando de política.
Continuamos en Día Político por TSI. Hago comunicación con el diputado Tomás Ramírez, del Pilo Socialdemócrata. Hoy, voluntariamente, se han presentado ante el Ministerio Público por estas acusaciones a ustedes directamente por al menos 4 delitos por haber convocado a este Congreso virtual. Diputado Tomás, le escucho. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches, Ramón. Un placer estar en TSI. Realmente nosotros nos apersonamos voluntariamente, sin ningún requerimiento, ante el Ministerio Público para decirle: aquí estamos, no debemos nada, actuamos bajo la ley, amparados en la Constitución, en el artículo 190, 191, y por consiguiente la abrogación del nuevo Código Penal es conforme a derecho y conforme a ley y conforme a nuestra Constitución. ¿Cuál es el camino que toma esta causa que han incoado contra ustedes? ¿Qué les dijo el Ministerio Público? Bueno, nosotros nos apersonamos simplemente a presentar una barra de abogados constitucionalistas que serán los que llevarán este juicio. Realmente no hemos sido citados ni requeridos. Sin embargo, nosotros queremos actuar conforme a derecho, porque nos sentimos limpios en nuestra actuación y porque las acusaciones como de terrorismo no cuadra con nosotros, de querer desestabilizar la democracia, mucho menos. Al contrario, estamos construyendo y formando parte de una comisión de la nueva ley electoral que va a democratizar el país. Y por último, hemos escuchado la voz del pueblo de todos los sectores que han pedido, e inclusive el CNA mediante iniciativas ciudadanas, e inclusive también el Ejecutivo al Congreso Nacional, la no aprobación de este código, porque lesiona los principios del derecho, de la justicia, y que solo favorece a los corruptos y a los corruptores. ¿Lo sorprendió esto a ustedes? ¿O ya esperaban, de hecho, que iba a pasar esta acusación en contra de ustedes 5 diputados que hicieron esta convocatoria? Nos sorprendió por el hecho de que no es esta denuncia para los 5 diputados, sino que están representando 67 diputados que hicimos presentes y que dio legalidad a esta reunión extraordinaria. Creemos también que no hemos usurpado posiciones de la Junta Directiva, porque la Junta Directiva sigue en funciones. Simplemente actuamos en base a ley, en base a derecho, en base a la petición que la misma Constitución nos da, y agradezco a la sociedad civil, a los presidentes de los partidos libres, Partido Liberal, Alianza Patriótica, PINU, Democracia, todos los partidos que se han unido en una manifestación a favor de lo actuado, y a honorables diputados como Edmundo Orellana, que ha manifestado que la acción que se tuvo, la sesión extraordinaria, corresponde a derecho y corresponde a ley. ¿Son claros ustedes que esta fue la primera y creo que la única reunión que van a realizar? ¿O están pensando hacer más reuniones virtuales? Bueno, hasta este momento ha sido una reunión por una necesidad, una petición del pueblo en diferentes manifestaciones, y también responde a que el Poder Ejecutivo había mandado a la Junta Directiva del Congreso Nacional con anticipación la no entrada en vigencia de este código, y también honorables diputados que habían presentado a proyectos de ley en relación a este proyecto, y que la Junta Directiva pues omitió sus opiniones, y por ende pues se vio la necesidad de hacer esta convocatoria para que no entrara en vigencia. ¿Ustedes creen que este camino judicial que les espera va a ser prolongado, o consideran que lo más pronto posible puede terminar? Bueno, nosotros consideramos que lo más pronto posible puede ser determinado. Aparte, hay otras situaciones jurídicas que el mismo Congreso ha generado, pero de igual forma lo que nosotros queremos es que la justicia prevalezca, ya que en este país denunciar actos de corrupción, y como este Código Penal lo que representa
es a beneficiar a corruptores, a lavadores de activos, a los que están metidos en narcotráfico, a los que violentan y violan mujeres, jóvenes, niños. Creemos que sabemos cómo está la justicia, que en Honduras no existe justicia y todo se puede esperar de parte del gobierno. Así rápidamente, ¿quiénes llegaron hoy al Ministerio Público? Bueno, llegó el diputado Jorge Cali, que actuó como secretario de la Junta Directiva Provisional, la diputada, abogada Dori Gutiérrez, David Reyes, el diputado David Reyes de Choluteca, nos acompañó Carlos Zelaya, jefe de bancada de Libre, y también nos acompañó la honorable diputada Sobeida Andino, que también es secretaria de la bancada del Partido Liberal en completo, y otros diputados que se hicieron presentes acompañándolos. Por consiguiente, esta denuncia, como les repito, es una denuncia no solamente para los 5 diputados que hicimos la convocatoria, sino para los 67 diputados de todas las bancadas, inclusive el Partido Nacional, representado por Jorge Lobo, que verificaron y dieron fe y legalizaron tal actuación. Pero lo más importante es que la legalidad nos da a quienes nosotros representamos, ese pueblo que nos eligió como sus representantes de los 67 diputados. Gracias, diputado Tomás Ramírez, muy amable por atendernos aquí en Día Político de TSI. Hasta aquí Día Político, buenas tardes.